Estas mujeres han pasado toda su vida viviendo entre lujos. Entrenadas desde su nacimiento en el arte del placer, no saben nada del mundo más allá de la corte del rey. Pero dos de estas mujeres están a punto de sufrir una espantosa muerte. El nombre del ejecutor es uno que muchos pueden haber escuchado: Sun Tzu. Guerrero, filósofo y creador del arte de la guerra. Este antiguo texto contiene las claves para la victoria en la guerra y en la vida. Ahora, las tácticas y estrategias del arte de la guerra son reveladas en detalles gráficos para ayudar a resolver un misterio militar. ¿Fueron los resultados de las grandes batallas de Estados Unidos predichos hace 200 años? ¿Acaso el arte de la guerra profetizó el destino final de los nazis? ¿Predijo cómo el norte ganaría la guerra civil? ¿Y predijo por qué Estados Unidos sería derrotado en Vietnam? Entendamos el arte de la guerra y prevaleceremos. Ignorémoslo y lucharemos en la oscuridad. El rey Helu, gobernante del estado chino de Wu, agoniza frente a una creciente amenaza. Un vecino hostil está preparado para invadir. Desesperado por defender su reino, Helu convoca a una de las mentes militares más brillantes de la historia, Sun Tzu. La importancia de Sun Tzu radica en su filosofía holística cohesiva de cómo abordar la estrategia. Si escuchamos a Sun Tzu, si seguimos sus principios, resultaremos victoriosos. Si lo ignoramos, lo haremos a nuestro propio riesgo, porque definitivamente perderemos. Sun Tzu le asegura al rey Helu que él puede entrenar al pequeño ejército de Wu para superar y derrotar a la gran fuerza invasora. El rey Helu interroga a Sun Tzu, reta a Sun Tzu de una manera más bien burlona. Le dice: tú aseguras que puedes convertir a cualquiera en soldado. Puedes convertir a estas mujeres de palacio, a estas concubinas mimadas y delicadas, en una fuerza de ataque. Y Sun Tzu le respondió: por supuesto que puedo. Él simplemente les enseña a las mujeres cuáles son las maniobras importantes. Escoge a las dos concubinas mayores para que sean líderes del pelotón y les encarga de asegurarse que se observe la disciplina en sus unidades. Pero cuando Sun Tzu ordena que comience el ejército, las mujeres simplemente se echan a reír. Sun Tzu dice: bueno, está bien, quizás mis instrucciones no estuvieron claras para ustedes. Ahora voy a reformular mis instrucciones en lenguaje simple. Les dijo a las concubinas que cuando los tambores redoblaran, ellas deberían formarse como soldados, usar las lanzas, las espadas y cerrar filas. Y la segunda vez, ¿qué pasa? Que ellas siguieron riéndose. Sun Tzu dice que si las órdenes no están claras y las tropas no obedecen, la culpa es del general. Pero si las órdenes son claras y las suyas habían sido muy claras, era culpa de los oficiales subordinados que estas órdenes no fueran obedecidas. Hay una sola manera, mediante la cual Sun Tzu convence a las concubinas de que está hablando en serio. Para Sun Tzu, la guerra es un asunto de vida o muerte. Este es el principio clave de sus enseñanzas. Una vez comprendido, todos, desde el líder hasta el soldado raso, estarán motivados a ganar. Sun Tzu nombra a dos nuevos oficiales. Ahora, las mujeres siguen sus órdenes sin dudar.
Y la gran moraleja de este incidente, y de lo que el rey Helu se da cuenta, es que incluso un estado como Wu, que es relativamente débil en términos numéricos comparado a su más grande vecino Chu, puede ostentar una fuerza militar disciplinada y efectiva si se toman a pecho las enseñanzas de Sun Tzu y las implementan en sus fuerzas armadas. Pese a que estas mujeres nunca irán a batalla, Sun Tzu ha demostrado su punto. El rey Helu nombra a Sun Tzu como comandante del ejército Wu. Sun Tzu ahora debe honrar su promesa de entrenar una fuerza de 30.000 hombres para luchar contra un ejército 10 veces mayor. Las estrategias y las tácticas que él usa vienen de los inicios de su obra maestra, El arte de la guerra. Sun Tzu escribe El arte de la guerra alrededor del 500 a.C. El libro está escrito verticalmente en listones de bambú, cada uno de la longitud de un palillo chino. Cada listón contiene de 15 a 25 caracteres chinos. Estos listones luego fueron laboriosamente cosidos entre sí. Dentro de los 13 capítulos del arte de la guerra, yacen los secretos del éxito. Si entiendes el arte de la guerra y sus principios, puedes predecir el resultado de las guerras o batallas. El arte de la guerra está lleno de muchos conceptos importantes, pero hay 3 principios claves que destacan y unifican la filosofía de Sun Tzu. Sun Tzu dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. En el arte de la guerra, el entendimiento de tu oponente es crucial para la victoria. Sun Tzu dice: ganar 100 batallas no es lo máximo de tus destrezas. Someter al enemigo sin luchar lo es. Las batallas cuestan vidas y dinero. Sun Tzu aprecia al general que pueda superar a su oponente con la inteligencia más que con la fuerza. Sun Tzu dice: evita lo que es fuerte, ataca lo que es débil. A lo largo de la historia, los ejércitos pelean cuerpo a cuerpo en el campo de batalla para demostrar su fuerza y su valor. Pero a Sun Tzu no le importa la gloria. Él solo desea ganar. A pesar de que cada principio es importante, hay que pensar en ellos como en cuerdas de una soga muy fuerte. Individualmente pueden ser fuertes, pero cuando los pones juntos y los usas de manera holística son inquebrantables. Por más de 1000 años, los secretos de Sun Tzu se mantuvieron ocultos y disponibles solo para emperadores y estudiosos autorizados. Salieron a la luz en el siglo VIII de nuestra era en Japón, y desde entonces sus conceptos se han extendido por todo el mundo. Más recientemente, el arte de la guerra ha dado origen a cientos de libros que aplican sus enseñanzas a los deportes, política y negocios. Hoy, es parte del currículo esencial en muchos colegios militares, incluyendo West Point. Pero como veremos, los consejos de Sun Tzu no siempre son atendidos, lo que frecuentemente lleva al desastre. Creo que si muchos generales a través del tiempo hubieran escuchado a Sun Tzu, no hubiéramos visto muchas sangrientas guerras de desgaste con las que la humanidad ha sufrido. Él estaba muy enfocado en cómo alcanzo mi objetivo con el mínimo de recursos utilizados y la mínima cantidad de destrucción. Los principios de Sun Tzu están a punto de ser puestos a prueba. Sun Tzu ha entrenado al ejército de Wu a defenderse contra el poderoso estado de Chu al occidente. Al principio de esta guerra, entre Wu y Chu, cuando a Sun Tzu le fue otorgado el mando de un ejército de Wu, parecía que Chu tenía todas las ventajas. El ejército de Wu solo tenía 33.000 efectivos. Chu podía llevar al frente fuerzas de cientos de miles de hombres. Al mando de los 300.000 guerreros de Chu, se encuentra un primer ministro corrupto y hambriento de poder llamado Nan Wang. Nan Wang había dejado una estela de destrucción a través de la campiña china. Superado numéricamente por casi 10-1, Sun Tzu podía preparar sus defensas y esperar el ataque de Chu. Pero siendo Sun Tzu, hace lo inesperado.
invade Chu. Sun Tzu no ataca de frente al ejército de Nanhua, sino que escoge objetivos débiles como puestos de avanzada remotos y pasos de frontera. Hubiera sido poco inteligente por parte de Sun Tzu intentar buscar una contienda divisoria en una etapa tan temprana de la guerra, atacando directamente al ejército de Chu. Simplemente no contaba con gente suficiente para hacerlo. Sun Tzu ataca con impresionante velocidad y brutal eficiencia. Nanhua de inmediato lanza una contraofensiva, pero cuando llegan sus refuerzos, ya los soldados de Sun Tzu se han ido y están atacando la siguiente locación. Al tener al ejército de Chu moviendo constantemente sus fuerzas de un lado a otro en la frontera, Sun Tzu frustra a los líderes y se hace una mejor idea de la manera como le gusta pelear al ejército de Chu. Después de cada batalla, Sun Tzu va comprendiendo mejor a su enemigo. Él desestima el valor del ataque directo y enfatiza el énfasis en la maniobra, la sorpresa y el engaño. Todas las tácticas de guerra deberían basarse en el intelecto. De hecho, las grandes batallas de la historia han sido ganadas por la mente y no por la fuerza bruta. Pero eso no disuadió a Nanhua de intentarlo. Finalmente, él utiliza 100.000 soldados para intentar sofocar los ataques de la guerrilla. Eso me recuerda a la diferencia entre el ajedrez y el juego chino de Go. El ajedrez se basa mucho en el desgaste. Comienzas con muchas piezas en tu tablero que son eliminadas en el transcurso del juego y al final solo quedan unas pocas piezas en pie. El objetivo del ajedrez es forzar al oponente a rendirse eliminando sus piezas. Cada pieza tiene su propio rango y puede moverse solo de una manera específica. El objetivo del ajedrez es matar al rey. En contraste a eso, el juego chino de Go comienza con un tablero vacío y usas la menor cantidad de piezas posible para ganar tanto territorio como puedas. Y en ese sentido es una estrategia muy eficiente de utilización de recursos. El objetivo del Go no es la destrucción de la fuerza del oponente, sino la conquista de su espacio. El objetivo del Go es capturar la mayor cantidad de territorio con el menor número de piezas. Utilizando una estrategia parecida al Go, Sun Tzu decide dónde y cuándo luchar. Evita la parte más fuerte del ejército de Nanhua y ataca donde es más débil. Las tácticas de guerrilla de Sun Tzu contra las fuerzas de Chu resuenan a través de la historia. Pero es durante una infame guerra, más de 2000 años después, donde resonará con más fuerza y donde el principal secreto de Sun Tzu se vuelve más evidente. A mediados de la década de los 60, la más grande superpotencia del mundo lucha contra los comunistas norvietnamitas en un país más pequeño que el estado de Montana. El general William Westmoreland, un inflexible oficial de combate de la Segunda Guerra Mundial, ve el campo de batalla como un tablero de ajedrez, en la que los ejércitos dan la pelea de frente. Pero a diferencia del ajedrez, Vietnam no tenía un objetivo claro para que Westmoreland atacara. Es un caso clásico de un general librando su última batalla, en el sentido de que las lecciones que él había aprendido solo aplicaban parcialmente en Vietnam. Aquí no había objetivos fijos que tomar o unidades fijas que destruir. Y nadie entiende esto mejor que el general norvietnamita Vo Nguyen Giap, quien ve Vietnam como lo vería Sun Tzu, como un tablero de Go. En vez de enfrentarse directamente a la abrumadora fuerza estadounidense, él usa fuerzas insurgentes, el Viet Cong, para ejecutar ataques y huidas sorpresa por todo el país. Vemos algo muy similar a la invasión de Sun Tzu a Chu en las tácticas y operaciones norvietnamitas en la guerra de Vietnam. Giap ha aprendido el principio de Sun Tzu, que es más importante superar a tu enemigo mentalmente que con la fuerza. Y su táctica y estrategia, el no uso excesivo de las armas de fuego, será lo que cause que Estados Unidos al final pierda la guerra de Vietnam.
una derrota que Sun Tzu predijo miles de años antes. ¿Cómo fue Sun Tzu capaz de esto, así como de predecir el resultado de la invasión de Normandía? Y el desgarrador día final de la batalla de Gettysburg, todo está a punto de ser revelado. Sun Tzu dice, en la guerra, los números no confieren ventaja. No avances apoyándote en la pura fuerza militar. A mediados de la década de los 60 en Vietnam, el general estadounidense William Westmoreland ordena intensos bombardeos aéreos. Estados Unidos finalmente lanzaría casi 7 millones de toneladas de bombas en Indochina durante la guerra, más del doble del peso de todas las bombas lanzadas por ellos mismos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los estadounidenses están a punto de aprender la lección de Sun Tzu de la manera más dura, pues a pesar del avasallante poderío militar y del valor de sus soldados, Estados Unidos no puede ganar esta guerra. Entre el 59 y el 75, los norvietnamitas libraron una guerra desesperada contra el gobierno de Vietnam del Sur y sus aliados estadounidenses, y aunque eran superados en armas, cuando observamos cómo se libró la guerra, y lo vemos a través de los ojos de Sun Tzu, es obvio por qué prevalecieron. Westmoreland usa una estrategia inspirada en el ajedrez. Detener el avance comunista aniquilando a tantos norvietnamitas y miembros del Vietcong como sea posible. Por el contrario, el adversario de Westmoreland, el general norvietnamita Vo Nguyen Giap, usa preferiblemente la estrategia de Sun Tzu similar al Go. Westmoreland intenta desgastar al enemigo, intentando matar a tantos como sea posible. Por su parte, Giap observa la situación más desde una perspectiva de Go, intentando enfocarse en cómo ganar tanto territorio como sea posible, y luego derrotar al enemigo. Para combatir el bombardeo aéreo estadounidense, Giap recurre a un principio básico de Sun Tzu. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. La manera como los estadounidenses funcionaban frecuentemente era predecible. Preparaban una zona de aterrizaje a través de ataques de artillería y aéreos, y luego traían las tropas. Giap reconoció esto y se dio cuenta de que si podía hacer que sus soldados se agacharan y sobrevivieran los ataques de artillería, cuando las tropas estadounidenses aterrizaran, podrían tenderles emboscadas y someterlos. Las bombas estadounidenses no destruyen al enemigo, simplemente telegrafían que la infantería estadounidense está en camino. Giap también les ordena a sus soldados mantenerse lo más cerca posible de los soldados estadounidenses. El Vietcong no tiene táctica aérea. Y también entienden que una vez que sus posiciones sean identificadas en cualquier batalla, los van a acribillar desde el aire. ¿Cómo compensan eso? Bueno, el general Giap decidió agarrar al enemigo por la cintura. Dicho de otro modo, cierras filas con el enemigo, entremezclas tus fuerzas con las suyas para que ellos no puedan ejecutar un ataque aéreo sin hacer daño a sus propias tropas. Libre de las bombas, Giap lanza contra las tropas terrestres estadounidenses un ataque de guerrilla inspirado en Sun Tzu. Tiende emboscadas, trampas con granadas de mano y recurre a francotiradores. Lo que Giap comienza a aplicar son ataques de desgaste contra los estadounidenses. Y a Sun Tzu le agrada esta idea, porque al forzar al enemigo a maniobrar y a responder, él revela sus fortalezas y debilidades, y mientras más conoces sus fortalezas y debilidades, puedes evitar las primeras y explotar las últimas. Y la principal debilidad de Estados Unidos en esta guerra no está en el campo de batalla.
Nuestra debilidad no estaba en Vietnam. Nunca perdimos nada en Vietnam. No perdimos ni una batalla en Vietnam. Pero perdimos en la resolución del pueblo estadounidense de seguir la guerra. Giap se dio cuenta de esto desde el principio y no trató de derrotarnos en Vietnam, sino en Estados Unidos. Giap sabe que si puede volver al pueblo estadounidense en contra de la guerra, puede derrotar a las poderosas fuerzas armadas de ese país. A principios de la guerra, casi 80% de los estadounidenses apoyaban las acciones militares en Vietnam. Entre 1965 y 1967, el presidente Johnson aumenta dramáticamente las fuerzas militares de 190.000 a casi medio millón. Pero más soldados significa más bajas. Entre el 59 y el 65, Estados Unidos había sufrido 2.000 bajas en batalla, pero luego, en 1966, pasaron a 6.000 y más tarde, en el 67, a 11.000. Esto sucedió porque Westmoreland estaba actuando bajo una estrategia basada en el desgaste. Él quería dar la batalla a los norvietnamitas e intentar matar a todos los soldados que pudiera. Y por supuesto, esto llevó a mayores bajas entre los estadounidenses. Ignorando el aumento en las bajas y la potencial reacción violenta a nivel político, Westmoreland persiste en su estrategia similar al ajedrez. Uno no gana una guerra ganando batallas. Ese es un concepto muy arcaico. Roma lo aprendió. Lucharon 40 años en España, 30 años en Inglaterra y no pudieron controlar la insurgencia. Guerras, batallas y operaciones militares no son más que medios para un fin. Medios para la consecución de objetivos estratégicos. Por cierto, esos objetivos casi siempre son políticos. Lo que sucede con los hombres de la Fuerza Armada es que, como decimos, bailamos al ritmo que nos toque. Los militares tienen un truco y es la guerra. Y lo que sucede con nosotros es que esencialmente la guerra y las batallas se vuelven el fin en sí mismas, sin considerar si conducen o no al máximo objetivo estratégico, que es quebrantar la voluntad del enemigo. Pero sin importar lo sangriento que pudiera tornarse el campo de batalla, la voluntad de los vietnamitas nunca se quebrantó. Es famosa la afirmación de Giap de que estaba dispuesto a perder 10 hombres por un estadounidense. Muchos soldados norvietnamitas usaban un tatuaje que decía, nacido en el norte para morir en el sur. Y esta era la diferencia que Giap sabía que le permitiría derrotar a los estadounidenses que ahora tenían más de 500.000 de soldados en Vietnam, muchos de los cuales no querían estar allí. Los reclutas querían salir de ese país. Todos llegaban con la fecha de regreso fijada en algún lugar de sus cabezas. Se decían, en esta fecha es cuando quiero estar de vuelta. Así que es muy difícil entrenarlos para que hagan lo que se supone que deben hacer las fuerzas de operaciones especiales para sofocar una insurgencia. Así que juntas todo eso, y es un fallo de pensamiento estratégico, un fallo en apreciar el contexto cultural en el cual sucedieron las cosas, e inevitablemente un fallo en desarrollar tácticas que son efectivas. Para combatir la guerrilla insurgente de Giap, Westmoreland emprendió misiones de búsqueda y destrucción a través de Vietnam del Sur. Él cree que está desarraigando con éxito a los insurgentes de Giap, pero un informe del Pentágono publicado después de la guerra muestra lo equivocado que estaba. Se percataron de que en más del 80% de los casos en los que los soldados estadounidenses luchaban contra los soldados del Vietcong, era en realidad el enemigo el que escogía la hora y el lugar de la emboscada. En algún momento dado, no buscaban o destruían nada. Si el enemigo no quería luchar, dejaba que los estadounidenses dieran tumbos entre la maleza, pero cuando ellos querían luchar, escogían el momento y el lugar. Las tácticas de guerrilla de Giap estaban funcionando, pero su estrategia inspirada en Sun Tzu es repentinamente anulada por sus oficiales superiores, quienes le ordenan planificar una ofensiva directa a escala total contra las fuerzas estadounidenses. Giap sabe que es suicida, y en vez de eso, modifica el plan. Volviendo a los principios de Sun Tzu, él decide coordinar un ataque simultáneo múltiple en cientos de locaciones distintas de Vietnam del Sur. La fecha para el ataque, 31 de enero de 1968, el año nuevo lunar vietnamita llamado Tet. Giap tiene menos de 9 meses para planificar esta ofensiva.
Una estrategia inspirada en Sun Tzu que resultará ser un punto crucial en la guerra. Sun Tzu dice: que tus planes sean tan oscuros como la noche. Luego, ataca como un rayo. Durante la guerra de Vietnam, el general norvietnamita Pho Nguyen Giap prepara su ofensiva de Tet en el más absoluto secreto. Y al igual que el maestro Sun Tzu, Giap deposita su fe en sus espías. Sun Tzu les otorga gran importancia a los espías y de hecho dedica todo un capítulo a los diferentes tipos de espías y cómo pueden ser utilizados. Sun Tzu se hubiera sentido impresionado con la red de espías del general Giap en Vietnam del Sur. Giap entendió que el acertado conocimiento del enemigo vale 10 divisiones, y lo que sucedió es que él literalmente había creado una red de espionaje que no tenía rival. Es decir, cada cantinero, cada taxista, cada bailarina, cualquiera que estuviera en contacto con los estadounidenses, era una fuente de información para el Vietcong.